Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 35. Doctrina y Convenios. Sección 93. Lección asignada del 25 al 31 de agosto de 2025. Titulado Recibir de su plenitud. José Smith enseñó: cuando suben una escalera, tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño por peldaño hasta que llegan a la cima. Y así es con los principios del Evangelio. Deben empezar por el primero y seguir adelante hasta aprender todos los principios de la exaltación. Esto es un fragmento del libro de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de José Smith. A veces pareciera que la escalera de la exaltación es imposiblemente alta, pero nacimos para subirla y llegar hasta arriba con la ayuda constante del Salvador. Sean cuales sean las limitaciones que veamos en nosotros mismos, el Padre Celestial y su Hijo ven algo glorioso en nosotros, algo divino. Tal como Jesucristo estuvo en el principio con el Padre, vosotros también estuvisteis. Así lo dice el Señor en Doctrina y Convenios, en la sección 93. Al igual que Él, continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. De la misma manera, recibiréis gracia sobre gracia, dice el Señor a nosotros. El Evangelio restaurado enseña en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios y, por tanto, también enseña en cuanto a la verdadera naturaleza de usted y su destino. Usted es un hijo literal de Dios, con el potencial de, en el debido tiempo, recibir de su plenitud. Como subtítulo: al igual que Jesucristo, yo puedo ser glorificado y recibir de la plenitud de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 93. El profeta José Smith enseñó lo siguiente: si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Esto es un fragmento del libro de Enseñanzas de José Smith. A medida que usted aprenda en cuanto al Salvador, al estudiar la sección 93 de Doctrina y Convenios, que se leerá en este bloque de lectura, busque lo que también usted aprende en cuanto a usted mismo. A continuación estudiaremos Doctrina y Convenios, sección 93. De cierto, así dice el Señor: acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy, y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y que soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre, porque me dio de su plenitud, y el Hijo, porque estuve en el mundo, e hice de la carne mi tabernáculo, y habité entre los hijos de los hombres. Estuve en el mundo y recibí de mi Padre, y sus obras plenamente se manifestaron. Y Juan vio la plenitud de mi gloria, y dio testimonio de ella. Y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada. Y él dio testimonio diciendo: vi su gloria, que él era en el principio, antes que el mundo fuese. Así que en el principio era el Verbo, porque él era el Verbo, sí, el mensajero de salvación, la luz y el redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por él, y en él estaban la vida y la luz de los hombres. Los mundos por él fueron hechos, y por él los hombres fueron hechos. Todas las cosas fueron hechas por él, mediante él y de él. Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia, hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Y yo, Juan, doy testimonio, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado. Y yo, Juan, testifico que recibió la plenitud de la gloria del Padre, y recibió todo poder, tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria del Padre fue con él, porque moró en él. Y acontecerá que si sois fieles, recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. Os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar, y sepáis qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nombre, y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito. Y todos los que por medio de mí son engendrados, son partícipes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es Espíritu, sí, el Espíritu de verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y lo que sea más o menos que esto es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el principio. El Espíritu de verdad es de Dios. Yo soy el Espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo: Él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio, y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación, porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios. Sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos. Y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia.
inocente delante de Dios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. De cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon, que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero. De cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, o en otras palabras, os llamaré amigos, porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo. Os llamé siervos por causa del mundo, y sois sus siervos por mi causa. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas, y que atiendan con mayor diligencia a tus palabras, o serán quitados de su lugar. Lo que digo a uno lo digo a todos. Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. Mi siervo Newell K. Whitney, obispo de mi iglesia, también tiene necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar, y que oren siempre, o serán quitados de su lugar. Ahora os digo, mis amigos, emprenda su viaje con rapidez mi siervo Sidney Rigdon, y también proclame el año agradable del Señor y el Evangelio de salvación, conforme a las palabras que yo le dé. Y por vuestra oración unánime de fe lo sostendré. Y apresúrense también mis siervos José Smith hijo y Frederick G. Williams, y les será dado según la oración de fe. Y si guardáis mis palabras, no seréis confundidos en este mundo ni en el venidero. Y de cierto os digo, es mi voluntad que os deis prisa para traducir mis escrituras y para adquirir un conocimiento de la historia y de los países y de los reinos y de las leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para la salvación de Sión. Amén. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de enfocar las siguientes preguntas. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos 3, de 12 al 13, 21 y 26, los cuales dicen lo siguiente. Y que soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud del principio, mas recibió gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud del principio, sino que continuó de gracia en gracia, hasta que recibió la plenitud. Y ahora, de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito. El Espíritu de verdad es de Dios. Yo soy el Espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, Él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos acerca del Salvador? Medite brevemente.
continuación se leerá otra serie de versículos con el propósito de enfocar su estudio en la siguiente pregunta. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos 20, 23 y del 28 al 29, los cuales dicen lo siguiente. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es Espíritu, sí, el Espíritu de verdad. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Medite a continuación. ¿Qué verdades similares a las que usted aprendió acerca de Jesucristo encuentra sobre usted mismo en estos versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora leeremos en 1 de Juan, en el capítulo 3, el versículo 2, donde se menciona: Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora leeremos en 3 Nefi, en el capítulo 27, el versículo 27, donde se menciona: Y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Las siguientes preguntas que se leerán a continuación pueden ayudarle a usted a comprender y poner en práctica las verdades en esta sección aprendidas. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que significa recibir gracia sobre gracia y continuar de gracia en gracia? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el término gracia, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Gracia. La gracia es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. Por medio de la gracia de Dios, todos los que hayamos vivido resucitaremos. Nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo para no separarse nunca más. Mediante su gracia, el Señor también hace posible que aquellos que vivan su evangelio se arrepientan y sean perdonados. La gracia es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo, Jesucristo. La palabra gracia, tal como se utiliza en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual que se ofrece mediante la misericordia y el amor de Jesucristo. Todas las personas de la tierra experimentarán la muerte. Gracias a la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos y viviremos para siempre. Asimismo, debido a las decisiones personales, todos experimentamos los efectos del pecado. Dichos efectos se denominan muerte espiritual. Nadie puede regresar a la presencia de Dios sin la gracia divina. Mediante la expiación de Jesucristo, todos podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Podemos llegar a ser puros ante Dios. Para recibir ese poder habilitador, debemos obedecer el Evangelio de Jesucristo, el cual abarca tener fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y tratar de seguir las enseñanzas de Jesucristo por el resto de nuestra vida. La gracia de Dios nos ayuda a diario,
nos fortalece para hacer las buenas obras que no podríamos hacer por nuestra propia cuenta. El Señor ha prometido que si nos humillamos ante Él y tenemos fe en Él, su gracia nos ayudará a vencer todas nuestras debilidades personales. Anote sus impresiones a continuación. Medite a continuación. ¿Qué descubre usted en esta revelación de Doctrina y Convenios sobre cómo Dios le puede ayudar a crecer y aprender? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera el saber eso influye en la forma en que usted trata a los demás y a usted mismo? Medite nuevamente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, el versículo 19, donde se menciona: Os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar, y sepáis qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nombre, y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de cómo adorar y qué adorar? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el término adoración, uno de los temas del Evangelio, disponible en la biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Adoración. Reseña. Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, reverencia, servicio y devoción. El Señor mandó a Moisés: adora a Dios, porque a Él solamente servirás. Él también ha mandado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. El adorar no solo demuestra nuestro amor por Dios y nuestra dedicación a Él, sino que también nos da fortaleza para obedecer sus mandamientos. Mediante la adoración, crecemos en conocimiento y fidelidad. Si ponemos a alguna persona o alguna cosa por encima del amor a Dios, estamos adorando a esa cosa o persona. Eso se llama idolatría. La oración es una manera de adorar al Padre Celestial. Alma enseñó a su hijo Elamán en el libro de Mormón lo siguiente: implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Otra manera de adorar al Padre Celestial es unirse en hermandad a otras personas que lo adoran. El libro de Mormón revela que se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. En una revelación más reciente, el Señor mandó: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. La participación en las ordenanzas del sacerdocio también forma parte de la adoración. Al participar reverentemente de la Santa Cena y al asistir al templo, recordamos y adoramos a nuestro Padre Celestial y le expresamos gratitud por su Hijo Jesucristo. Además de las expresiones externas de adoración, debemos tener una actitud de adoración a donde quiera que vayamos y en todo lo que hagamos. Alma enseñó este principio a un grupo de personas que había sido expulsado de su lugar de adoración
y las ayudó a darse cuenta de que la verdadera adoración no se limita a un día de la semana. Dirigiéndose a ese mismo grupo de personas, Amulek, el compañero de Alma, los instó a adorar a Dios en cualquier lugar en que estuvieran, en espíritu y en verdad. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: La gloria de Dios es luz y verdad. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos del 1 al 39. Posiblemente usted note que las palabras gloria, luz y verdad aparecen con frecuencia en esta revelación. A medida que usted estudie los versículos que se leerán en este bloque de lectura en particular, se le pide elaborar una lista de las verdades que usted aprenda sobre estos conceptos, es decir, sobre la palabra gloria, luz y verdad. Una tabla o guía práctica que usted pudiera tomar como referencia es la siguiente. Cuando escuche un versículo, anote el número correspondiente de este versículo. Después, anote en la siguiente columna lo que usted aprende de ese versículo. Y para finalizar, efectúe preguntas para reflexionar. Es decir, preguntas adicionales que permitan darle más claridad a lo que usted está aprendiendo. Conforme se lean los siguientes versículos que se leerán en este bloque de lectura, se le pide realizar este ejercicio. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos del 20 al 39, que dicen lo siguiente. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre, y soy el primogénito. Y todos los que por medio de mí son engendrados, son partícipes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. Vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Y lo que sea más o menos que esto, es el espíritu de aquel inicuo que fue mentiroso desde el principio. El espíritu de verdad es de Dios. Yo soy el espíritu de verdad. Y Juan dio testimonio de mí diciendo, Él recibió la plenitud de la verdad, sí, aún de toda la verdad. Y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia. De otra manera, no hay existencia. He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio, y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación, porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios, sí,
el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos, y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, el versículo 24, donde se menciona: y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Medite a continuación. Sabiendo que hoy en día hay muchos engaños en el mundo, ¿cómo puede saber usted la verdad? Medite brevemente. Continuación se leerá en el libro de Jacob, en el capítulo 4, el versículo 13, donde se menciona: He aquí, mis hermanos, el que profetizare, profetice al entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son, y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Mas, he aquí, nosotros no somos los únicos testigos de estas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, el versículo 37, donde se menciona: La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Medite a continuación. ¿A quién conoce usted que parece capaz de resistir las malas influencias? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que esa persona puede hacerlo? Medite nuevamente. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 50, el versículo 24, donde se menciona: Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en estos versículos que acabamos de leer que le inspire a buscar más luz y verdad? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de dar énfasis a las siguientes preguntas. Ahora leeremos en Juan, capítulo 8, el versículo 12, donde se menciona: Y Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Continuando con este estudio, ahora leeremos en Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, donde se menciona: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Medite a continuación. ¿Por qué las palabras luz y verdad son buenos títulos para Jesucristo? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿De qué forma influyen en la vida de usted estas verdades? Medite nuevamente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se le pide tomar nota de las promesas que usted escuche sobre su destino externo en los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos 20, 22, 28 y del 33 al 35, que dicen lo siguiente. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. Por tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y todos los que por medio de mí son engendrados, son partícipes de esa gloria, y son la iglesia del primogénito. El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad, y sabe todas las cosas. Porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos, y espíritu y elemento, inseparablemente unidos, reciben una plenitud de gozo. Y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo. Los elementos son el tabernáculo de Dios. Sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos, y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. Medite a continuación. ¿Qué relación hay entre estas promesas que acabamos de escuchar y obtener luz? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar escudriñar el artículo Camina en la luz de Dios, para averiguar qué puede hacer usted a fin de tener luz y cómo el Señor promete bendecirle. Para hacer este ejercicio, a continuación, estudiaremos el artículo Camina en la luz de Dios, parte de Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Camina en la luz de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Tomas mejores decisiones cuando puedes ver las cosas con claridad. Es por eso que la luz es tan importante. La luz hace que sea más fácil ver el camino correcto. El Padre Celestial te ha dado acceso a la luz celestial, el don del Espíritu Santo, para ayudarte a ver claramente lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. Verdades eternas. Al bautizarte, entras en una gozosa relación de convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. En el templo harás convenios adicionales que pueden fortalecer esa relación. Cada semana, durante la Santa Cena, renuevas tus convenios, expresas tu disposición a guardar los mandamientos, y el Señor te bendice con la oportunidad de tener el Espíritu Santo como tu compañero constante. Es uno de sus mayores dones para ti. Tomar buenas decisiones mejora tu capacidad para sentir el Espíritu. Hay muchas cosas buenas y sanas en este mundo. Así como tu cuerpo se ve afectado por lo que comes y bebes, tu mente y tu espíritu se ven profundamente afectados por lo que lees, ves y escuchas. Invitaciones. Dedica tiempo al Señor cada día. Aprende de Él. Recuérdalo siempre. Ora a tu Padre Celestial. Estudia las Santas Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Luego, esfuérzate por vivir de acuerdo con lo que aprendas. Busca lo que edifica, inspira e invita al Espíritu. Al tomar decisiones sobre qué ver, leer, escuchar o en qué participar, piensa en cómo te hace sentir. ¿Te invita a tener buenos pensamientos?
Aléjate de cualquier cosa que ridiculice las cosas sagradas o que sea inmoral. No participes en nada que entorpezca tu juicio o adormezca tu sensibilidad hacia el espíritu, como la violencia, el alcohol y las drogas dañinas. Ten el valor de apagar un video o un juego, salir del lugar donde veas una película o de una fiesta, cambiar la música que escuchas o alejarte de cualquier cosa que no sea compatible con el espíritu. Utiliza las redes sociales para edificar a otros. Las redes sociales pueden ser una poderosa herramienta de comunicación. Si las utilizas, concéntrate en la luz, la fe y la verdad. No compares tu vida con lo que otras personas parecen estar viviendo. Recuerda que tu valor proviene de ser un hijo o una hija de padres celestiales, no de las redes sociales. Busca experiencias sanas y relaciones reales y duraderas. Ten cuidado de que tu uso de la tecnología y de los medios de comunicación no ocupe el tiempo que pasarías en persona con tu familia y amigos. Las redes sociales y otras tecnologías pueden absorber gran parte de tu tiempo sin darte algo de mucho valor a cambio. Tómate un descanso del mundo virtual y conéctate con las personas de la vida real. Bendiciones prometidas. Puedes tener al Espíritu siempre contigo. El Espíritu Santo te dará testimonio del Padre Celestial y de Jesucristo. Él te consolará, guiará, advertirá y santificará. Él te ayudará a reconocer la verdad y a ver lo bueno en el mundo. Preguntas y respuestas. ¿Cómo puedo saber si estoy sintiendo el Espíritu Santo? Aprender a percibir el Espíritu requiere tiempo, práctica y paciencia. Él le habla a las personas de diferentes maneras. No pases por alto las cosas sencillas. El sentimiento de paz que sientes al escuchar el testimonio de alguien o el sentimiento de inquietud que sientes después de tomar una decisión incorrecta. Escudriña las Escrituras en busca de diferentes maneras en que el Espíritu se comunica. Ora al respecto y sigue buscando oportunidades para sentir el Espíritu. Así como este artículo que acabamos de leer, los videos Luz y Verdad, parte 1 y parte 2, pueden aportar ideas adicionales. Estos videos se encuentran disponibles en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda escuchar el himno Hazme andar en la luz, parte de Canciones para los Niños de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Espíritu Santo, parte de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Espíritu Santo, un mensajero y testigo de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. ¿Recuerda usted algún momento en el que supo que el Padre Celestial estaba al tanto de usted o en el que sintió gratitud por la expiación de Jesucristo? Tal vez recuerde alguna ocasión en la que escuchó al profeta viviente y supo que lo que él estaba enseñando era verdad. O tal vez recuerde haber estado leyendo las Escrituras y que le sobreviniera un sentimiento muy fuerte. Tal vez haya reconocido una impresión que le llevó a evitar algo peligroso, o sintió paz o consuelo durante una época difícil. Todas estas son manifestaciones del Espíritu Santo. Dios tiende la mano a sus hijos y se comunica con ellos por medio de la influencia y el poder del Espíritu Santo. Se recibe el don del Espíritu Santo cuando se es bautizado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su amoroso Padre Celestial hace posible que usted disfrute de su amor, guía y dirección, y a veces de su corrección, por medio de su mensajero, es decir, el Espíritu Santo.
¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu, sin cuerpo de carne y huesos. El Espíritu Santo posee las características de un ser divino y a menudo se le llama el Espíritu. Todos los hijos de Dios pueden experimentar el poder del Espíritu Santo. Quienes se bautizan reciben el don del Espíritu Santo o la promesa de que el Espíritu Santo puede estar siempre con nosotros. Sección 1. El Espíritu Santo puede llegar a ser una bendición de incalculable valor para usted. Cuanto más aprenda acerca del Espíritu Santo, más deseará recibir y experimentar sus manifestaciones. Los nefitas que se encontraban en el templo de abundancia tenían un deseo sincero de recibir el Espíritu Santo. Hay pasos que puede dar usted para aumentar su deseo de sentir el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Señor. Debido a que el Espíritu Santo se envía para testificar de Dios, el Padre, y de Jesucristo, y para inspirarlo a seguirlos, es una bendición de valor incalculable. Sección 2. El Espíritu Santo le ayudará a conocer la verdad de todas las cosas. Dios desea que todos sus hijos aprendan la verdad acerca de su plan para la felicidad y salvación de ellos. El presidente Russell M. Nelson advirtió en contra de los esfuerzos del adversario por desdibujar la línea entre lo que es verdad y lo que no lo es. Él dijo: irónicamente, el torrente de información que tenemos al alcance de la mano hace que sea cada vez más difícil determinar lo que es verdad. Esto lo dijo en su mensaje, ¿Cuál es la verdad?, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. Dios desea que usted comprenda claramente la verdad y cómo ella puede ayudarle a encontrar gozo y prepararse para la vida eterna. El Espíritu Santo es el mensajero del Señor para enseñarle y testificarle de la verdad. El profeta Moroni enseñó: por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Así lo declaró en Moroni, en el capítulo 10, el versículo 5. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: pon tu propia casa en orden. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos del 40 al 50, los cuales se leerán a continuación. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento: si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. De cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon, que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero. De cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, o en otras palabras, os llamaré amigos, porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo. Os llamé siervos por causa del mundo, y sois sus siervos por mi causa. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas,
y que atiendan con mayor diligencia a tus palabras, o serán quitados de su lugar. Lo que digo a uno lo digo a todos. Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. Mi siervo Newell K. Whitney, obispo de mi iglesia, también tiene necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar, y que oren siempre, o serán quitados de su lugar. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 93, el versículo 43, el cual dice lo siguiente: Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. El mandamiento de poner tu propia casa en orden no se refiere a ordenar alacenas ni armarios, sino a enseñar y aprender la luz y la verdad. Medite a continuación. ¿Cómo está tratando de seguir usted ese consejo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué desafíos afronta usted al tratar de seguir ese consejo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué verdades de esta sección de Doctrina y Convenios que se estudió en esta lección puede serle de ayuda para afrontar esos desafíos? Medite brevemente. El elder David A. Bednar, del Quórum de los Apóstoles, enseñó lo siguiente: En mi oficina tengo un hermoso cuadro de un campo de trigo. La pintura se compone de una vasta colección de pinceladas, ninguna de las cuales sería interesante o impresionante si estuviera aislada. De hecho, si uno se acerca al lienzo, todo lo que se aprecia es una masa de pinceladas de pintura amarilla, dorada y marrón, que aparentemente no tienen relación ni atractivo alguno. Sin embargo, al alejarse gradualmente del cuadro, todas esas pinceladas se combinan y juntas producen un magnífico paisaje de un campo de trigo. Son una infinidad de pinceladas ordinarias y sueltas que se unen para crear una bella y cautivadora pintura. Cada oración familiar, cada episodio de estudio de las Escrituras en familia y cada noche de hogar es una pincelada en el lienzo de nuestras almas. Ninguno de esos hechos por sí solo puede parecer muy impresionante o memorable, pero así como las pinceladas amarillas, doradas y marrones se complementan entre sí y producen una obra maestra impresionante, de la misma manera, nuestra constancia en acciones aparentemente pequeñas puede llevarnos a alcanzar resultados espiritualmente significativos. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. La constancia es un principio clave para poner los cimientos de una gran obra en nuestra vida personal y para ser más diligentes y atentos en nuestro hogar. Esto es un fragmento del mensaje Más diligentes y atentos en el hogar, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009. Medite a continuación. ¿Qué reflexiones obtiene usted de las enseñanzas del elder David A. Bednar que se leyeron hace unos momentos? Medite brevemente. También estudiar el mensaje Un hogar en el que more el Espíritu del Señor, por el presidente Henry B. Eyre,
segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, me siento agradecido de que se me haya invitado a dirigirles la palabra en esta Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta misma fecha, en 1830, José Smith organizó la Iglesia bajo la dirección del Señor, lo cual se llevó a cabo en la casa de la familia Whitmer, en Fayette, Nueva York. Ese día estuvieron presentes 6 miembros, además de unas 50 personas interesadas. Aun cuando no sé lo que el profeta José dijo, ni qué aspecto tenía cuando se puso de pie ante ese pequeño grupo, sí sé lo que sintieron esas personas que tenían fe en Jesucristo. Sintieron el Espíritu Santo y sintieron que estaban en un lugar santo. Y ciertamente sintieron que eran uno. Ese milagroso sentimiento es lo que todos deseamos tener en nuestro hogar. Es un sentimiento que se deriva de ser, como Pablo describió, de ánimo espiritual. Mi objetivo el día de hoy es enseñar lo que sé en cuanto a la forma de hacernos merecedores de ese sentimiento con mayor frecuencia e invitarlo a que perdure más tiempo en nuestra familia. Como ustedes sabrán por experiencia, no es algo fácil de lograr. La contención, el orgullo y el pecado deben mantenerse bajo control. El amor puro de Cristo debe penetrar el corazón de los integrantes de nuestra familia. Adán y Eva, Ley y Isaías y otros padres, sabemos por medio de las Escrituras, descubrieron que lograr eso era un gran desafío. No obstante, existen ejemplos alentadores de felicidad continua en familias y hogares, los cuales nos tranquilizan y nos permiten ver cómo puede suceder para nosotros y nuestra familia. Recordarán el relato de Cuarto Nefi. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de itas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años. Y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. Como saben, ese tiempo de dicha no perduró para siempre. El relato de Cuarto Nefi describe los síntomas de declive espiritual que con el tiempo surgieron entre un grupo de buenas personas. Es un modelo que se ha repetido a lo largo de todas las épocas en pueblos y congregaciones enteros, y, lo que es más triste, en familias. Al estudiar ese modelo, vemos cómo podríamos proteger e incluso aumentar los sentimientos de amor en nuestra familia. El siguiente es el modelo de declive
que se manifestó después de vivir durante 200 años en la paz perfecta que el Evangelio brinda. Se infiltró el orgullo. Las personas dejaron de compartir unas con otras lo que tenían. Empezaron a considerar que pertenecían a clases superiores o inferiores. Comenzaron a perder la fe en Jesucristo. Empezaron a odiar. Comenzaron a cometer todo tipo de pecados. Los padres sabios estarán lo suficientemente alertas para notar esos síntomas cuando aparezcan entre los miembros de su familia y, por supuesto, se preocuparán. No obstante, sabrán que la causa subyacente es la influencia de Satanás, que procura guiar a las personas buenas por un camino que lleva al pecado y, por ende, a perder la influencia del Espíritu Santo. De modo que un padre o una madre sabios entenderán que la oportunidad reside en guiar a cada hijo y a sí mismos a aceptar más plenamente la invitación del Señor de venir a Él. Podrían tener poco éxito al llamar a un hijo a arrepentirse, por ejemplo, del orgullo. Podrían tratar de persuadir a sus hijos a que compartan lo que tienen con mayor generosidad. Podrían pedirles que dejen de sentir que son mejores que otro integrante de la familia. Pero al final se llega al síntoma de que comenzaron a perder la fe en Jesucristo. Esa es la clave para guiar a su familia a elevarse a ese lugar espiritual que ustedes desean para ellos y para que ustedes estén con ellos. A medida que los ayuden a aumentar la fe en que Jesucristo es su amoroso Redentor, ellos sentirán el deseo de arrepentirse. Conforme lo hagan, la humildad comenzará a reemplazar al orgullo. Al comenzar a sentir lo que el Señor les ha dado, querrán compartir de forma más generosa. Disminuirá la rivalidad por destacarse o por obtener reconocimiento. El odio será eliminado por el amor. Y finalmente, como ocurrió con el pueblo convertido por el rey Benjamín, el deseo de hacer lo bueno los fortificará en contra de la tentación de pecar. El pueblo del rey Benjamín testificó que ya no tenía más disposición a obrar mal. De modo que, al edificar la fe en Jesucristo, se comienza a revertir el declive espiritual en la familia y en el hogar. Esa fe tiene más probabilidades de conducir al arrepentimiento que la predicación en contra de cada síntoma del declive espiritual. Liderarán mejor por medio del ejemplo. Los miembros de su familia y otras personas deben ver que ustedes aumentan su propia fe en Jesucristo y en su Evangelio. Hace poco se les proporcionó una gran ayuda. Los padres de la iglesia han sido bendecidos con un inspirado curso de estudio para uso familiar e individual. A medida que lo usen, edificarán la fe de ustedes y la de sus hijos en el Señor Jesucristo. La fe de ustedes en El Salvador aumentó conforme siguieron la sugerencia del presidente Russell M. Nelson de volver a leer el Libro de Mormón. Marcaron pasajes y palabras que se referían al Salvador y su fe en Jesucristo aumentó. Pero, al igual que una planta nueva, esa fe en Jesucristo se marchitará, a menos que tengan la determinación constante de meditar y orar a fin de aumentarla. Quizá no todos los miembros de su familia sigan ahora el ejemplo que ustedes les den de aumentar la fe, pero cobren ánimo con la experiencia de Alma Hijo. Al pasar por su dolorosa necesidad de arrepentirse y obtener el perdón, recordó la fe de su padre en Jesucristo. Es posible que sus hijos recuerden la fe que ustedes tienen en el Salvador en el momento en el que, con desesperación, necesiten arrepentirse. Alma relató así ese momento. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento,
Mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí, cuando pensé en esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Además del ejemplo que ustedes den de aumentar la fe, el orar en familia puede cumplir una función crucial para hacer del hogar un lugar sagrado. Por lo general, se elige a una persona para que sea el portavoz al orar por la familia. Cuando la oración se ofrece claramente a Dios a favor de los que están arrodillados escuchando, la fe aumenta en todos ellos. Pueden sentir las expresiones de amor por el Padre Celestial y por el Salvador. Y cuando la persona que ora menciona a los que están arrodillados en el círculo familiar, que tienen alguna necesidad, todos pueden sentir amor por parte de cada miembro de la familia y por cada uno de ellos. Aun cuando los miembros de la familia no están viviendo en casa, la oración puede crear lazos de amor. La oración en familia puede llegar al otro lado del mundo. En más de una ocasión me he enterado de que un familiar que está lejos estaba orando en el mismo momento y por el mismo motivo que yo. Para mí, el antiguo dicho que dice «la familia que ora unida permanece unida» se podría expandir a «la familia que ora unida permanece unida, aun cuando estén separados por la distancia». Como ninguno de nosotros es perfecto y los sentimientos se pueden herir fácilmente, las familias pueden llegar a ser santuarios sagrados solo a medida que nos arrepintamos rápida y sinceramente. Los padres pueden dar el ejemplo. Uno se puede arrepentir rápida y sinceramente por haber pronunciado palabras hirientes o por haber tenido pensamientos poco amables. Un sencillo «lo siento» puede sanar heridas e invitar tanto al perdón como al amor. El profeta José Smith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizo frente a ataques brutales y a traidores. Perdonó rápidamente, aun cuando sabía que el agresor podría atacar de nuevo. Pedía perdón y perdonaba sin reservas. Los hijos de Mosía estaban decididos a ofrecer el Evangelio a todos. Ese deseo surgió de su experiencia personal con el arrepentimiento. No podían soportar la idea de que persona alguna sufriera los efectos del pecado como ellos lo habían hecho, de modo que afrontaron años de rechazos, privaciones y peligros a fin de ofrecer el Evangelio de Jesucristo a sus enemigos. En el proceso hallaron gozo en los muchos que se arrepintieron y sintieron el gozo del perdón por medio de la expiación de Jesucristo. El deseo de los miembros de nuestra familia de compartir el Evangelio aumentará a medida que sientan el gozo del perdón, gozo que pueden recibir al renovar sus convenios cuando participan de la Santa Cena. El espíritu misional aumentará en su hogar a medida que los hijos y los padres sientan el gozo del perdón en el servicio sacramental. Mediante su ejemplo de reverencia, tanto los padres como los hijos pueden ayudarse mutuamente a sentir ese gozo. Y dicho gozo puede contribuir mucho a convertir nuestro hogar en un centro de capacitación misional. Quizá no todos sirvan en una misión, pero todos sentirán el deseo de compartir el Evangelio que los ha llevado a sentir perdón y paz. Y ya sea que estén sirviendo a tiempo completo o no, todos pueden sentir gozo al ofrecer el Evangelio a los demás. Tanto para los padres como para los hijos, el templo es la mejor oportunidad de ganar conciencia de los lugares celestiales
así como llegar a amarlos. Eso es especialmente cierto cuando los hijos son pequeños, ya que nacen con la luz de Cristo. Incluso un bebé puede sentir que un templo es sagrado. Puesto que los padres aman a sus pequeñitos, el templo representa para ellos la esperanza de tener a sus hijos para amarlos en su familia eterna, para siempre. Algunos de ustedes tienen fotografías de templos en su casa. Conforme aumenta el número de templos en la tierra, muchos padres pueden visitar los terrenos del templo con su familia. Algunos incluso podrán asistir a programas de puertas abiertas cuando se construyan templos. Los padres pueden preguntar a sus hijos cómo se sintieron al estar cerca de un templo o dentro de él. Todos los padres y madres pueden dar testimonio de lo que el templo ha significado para ellos. El presidente Ezra Taft Benson, que amaba los templos, habló a menudo de cómo observaba a su madre planchar con cuidado su ropa del templo. Recordaba que siendo niño veía a su familia salir de casa para asistir al templo. Cuando fue presidente de la iglesia, asistía al templo el mismo día cada semana y siempre realizaba la obra del templo por un antepasado. Eso fue resultado principalmente del ejemplo de sus padres. Hallarán algunos de sus mayores gozos en los esfuerzos que hagan por convertir su hogar en un lugar de fe en el Señor Jesucristo y un lugar que esté lleno de amor. La restauración del Evangelio comenzó con una humilde pregunta meditada en una casa humilde y puede continuar en cada uno de nuestros hogares, conforme allí continuemos estableciendo y poniendo en práctica los principios del Evangelio. Esa ha sido mi esperanza y mi más profundo deseo desde que era niño. Todos ustedes han podido vislumbrar hogares de ese tipo. Muchos de ustedes, con la ayuda del Señor, los han creado. Algunos han procurado de todo corazón esa bendición, pero no se les ha concedido. Les hago una promesa, que un miembro del quórum de los 12 apóstoles me hizo a mí en una ocasión. Yo le había dicho que debido a las decisiones que algunos de nuestros familiares habían tomado, yo dudaba que pudiéramos estar juntos en el mundo venidero. Él me dijo, según recuerdo, se está preocupando por el problema equivocado. Usted simplemente viva digno del reino celestial y la situación de su familia será más maravillosa de lo que pueda imaginar. Pienso que Él extendería esa feliz esperanza a todos los que en la vida terrenal hayamos hecho todo lo posible para hacernos merecedores de la vida eterna para nosotros y para nuestros familiares. Sé que el plan del Padre Celestial es un plan de felicidad. Testifico que su plan hace posible que todos los que hayamos hecho nuestro mayor esfuerzo seamos sellados en familia por la eternidad. Sé que las llaves del sacerdocio restauradas a José Smith han sido transmitidas en una línea ininterrumpida al presidente Russell Marion Nelson. Esas llaves hacen posible el sellamiento de las familias en la actualidad. Sé que el Padre Celestial nos ama, a sus hijos procreados en espíritu, con un amor perfecto. Sé que gracias a la expiación de Jesucristo podemos arrepentirnos, ser limpios y llegar a ser dignos de vivir en familias amorosas y para siempre con nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. De ello testifico. Esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 35. Doctrina y Convenios, sección 93. Lección asignada del 25 al 31 de agosto de 2025, titulado Recibir de su plenitud.